Muy buenas tardes con todos. A mi grupo le tocó exponer infecciones de transmisión sexual y, sin más que decir, prosigamos. Las infecciones de transmisión sexual se van a transmitir de una persona a otra por el contacto sexual, ya sea anogenital, orogenital o genital. Y también puede ser perinatal en algunos casos. Por lo general van a tener manifestaciones agudas que llevan a un cuadro clínico crónico, es decir, que estas infecciones van a llevar a ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual, van a llevar a la enfermedad en sí, a la enfermedad crónica. Y causan un daño no solo físico, también va a causar un daño psicológico en los pacientes, aparte de un daño económico en ellos. Vamos a tener tres clasificaciones: los agentes causales que causan la ITS, factores y la clasificación sindromática. Los agentes causales van a ser las bacterias, virus, protozoarios y artrópodos. Entre las bacterias vamos a tener, por ejemplo, a la Trichomoniasis, que es una bacteria que explicaremos más adelante. Tenemos ahí también las espiroquelas, que son bacterias que contienen proteínas gram negativas y que son bacterias intracelulares y también extracelulares, que actúan extracelularmente. En los virus tenemos a los herpes, al papiloma humano, a la hepatitis A y B, al virus con inmunodeficiencia. Tenemos en los protozoarios, vamos a tener a los trichomoniasis, y en los artrópodos vamos a tener a los Sarcoptes. En la clasificación sindromática vamos a tener a diversos síndromes que van a causar estas infecciones. Tenemos a las úlceras genitales anales, que va a causar la infección del chancro, del sífilis y del herpes. Tenemos a la uretritis, a la cervicitis, que va a causar la infección de la conodosica y una infección no conodósica también. Tenemos al flujo vaginal anormal, que va a causar vaginosis por el hongo cándida y va a causar candidiasis, es una ETS. Y también vulvaginitis. La clamidia es una infección sexual dada por la bacteria Chlamydia trichomoniasis. Es una bacteria de forma coscoide y aeróbica. Quiere decir que si no tiene oxígeno, esa bacteria no va a poder sobrevivir. Es una bacteria ausótrofa microbiológicamente hablando de su fisiología. Quiere decir que necesita de otra sustancia para poder proliferar. Y esta sustancia va a ser el ATP de las células de nuestro organismo, que va a tomar esta bacteria para poder propagarse por nuestro sistema reproductor masculino o femenino. Va a constar de 20 serotipos, pero solamente 18 van a actuar biopatológicamente hablando. Su mecanismo: va a actuar como invasor y el huésped va a ser nuestro organismo. Esta bacteria va a carecer de su capacidad para sintetizar ATP. Es por eso que más adelante voy a explicar cómo es que quita este ATP a nuestras células. Su contacto es plenamente directo, o sea, su agente infeccioso es por el cuerpo elemental, ya que se puede contagiar mediante las relaciones sexuales o de forma parental. Esto quiere decir que, por ejemplo, una mamá le transmite esta infección a su hijo, ya sea antes o después de su nacimiento. Esta infección puede llegar a darnos una ETS, o sea, darnos una enfermedad ya crónica. Pero primero va a pasar por una infección llamada linfogranuloma venéreo, que es una infección un poco al paso de una enfermedad de transmisión sexual. Esta bacteria va a contar con tres membranas: la cisteína, la polimórfica y la proteína. También va a contar con dos variaciones: la variación del cuerpo elemental y la variación del cuerpo reticular. Las del cuerpo elemental son transmisoras y se mantienen extracelularmente. No se van a propagar acá, no se van a replicar, solamente van a transmitir la infección entre células. Por otro lado, el cuerpo reticular es de mayor tamaño y sí se va a propagar, sí se va a replicar.
Por lo tanto, va a tener mayor actividad metabólica y va a actuar de forma intracelular, lo que en el cuerpo elemental ocurría de forma contraria. El cuerpo elemental, al estar en las células susceptibles, va a empezar a infectar a las células, más no duplicarse y replicarse. Una vez que haya hecho fagocitosis en la célula susceptible, es decir, por la membrana celular, cuando el cuerpo elemental llega a entrar al citoplasma de la célula, se convierte en el cuerpo reticulado. Este cuerpo reticulado sí va a empezar a duplicarse, a replicarse por toda la célula, por todo el citoplasma, haciendo que esta célula explote y haga exocitosis, botando el cuerpo elemental ya fuera de la célula, haciendo una infección extracelular. El cuerpo reticulado que se queda dentro va a empezar a causar mayor infección y el cuerpo elemental, por otro lado, los otros cuerpos elementales formados saldrán, pero ya dentro de la célula, es decir, prácticamente exactamente en su citoplasma, haciendo que la célula se reviente y haciendo una propagación en toda la célula extracelular, intracelular. Así van invadiendo e inflamando tejidos adyacentes y, bueno, propagando la enfermedad por todo nuestro organismo. Exactamente en nuestro sistema reproductor, tanto en hombres como en mujeres. Los síntomas pueden ser conjuntivitis, puede ser la esterilidad, el tracoma, la queratitis, la cervicitis y, bueno, entre otros. Ahora les hablaré sobre una familia de virus con una alta capacidad infecciosa debido a que la mayoría de personas son asintomáticas y no logran expresar una enfermedad propiamente dicha. Se trata ni más ni menos que los Papillomaviridae, o más conocidos como virus del papiloma humano. En sí, esta familia está compuesta por aproximadamente 200 virus, en los que se subdividen en Alpha Papillomaviridae, Beta Papillomaviridae y Gamma Papillomaviridae. De estos virus, solo 40 atacan a zonas como los genitales, el ano y la boca. Se transmiten por el contacto de piel a piel, por lo que los preservativos no evitan su contagio. No contienen envoltura lipídica, pero sí cuenta con una cápside icosaédrica con un tamaño promedio de 55 nanómetros. Además, se encuentra compuesta por dos proteínas estructurales, siendo la L1 en mayor proporción y la L2. En su interior está un ADN bicateriano circular de aproximadamente 8 kilobases, dividido en 3 regiones. En primer lugar se encuentra la región codificante temprana, que permite la expresión de genes E1 al E7. El gen E1 permite la modulación de replicación del virus y el gen E2 permite la regulación de transcripción. Por otro lado, los genes E5, E6 y E7 permiten la aceleración y reproducción del crecimiento celular, alterando genes como el P53 y el PRB, que en condiciones normales evitan la formación de tumores y realizan la muerte celular. Los virus que tienen tendencia a expresar más estos genes son los Alpha Papillomaviridae y se consideran de alto riesgo. En segundo lugar, la región codificante tardía, cuya función es de expresar genes L1 y L2 que producen proteínas estructurales para la formación de la cápside. Estos se activan al final del ciclo infeccioso, ya que de hacerlo antes pueden alertar a los macrófagos y demás células inmunes. Por último, una región no codificante llamada región larga de control, que es necesaria para la replicación de los virus y se presume que controla la expresión genética de este. En sí, el virus depende de microlesiones para ingresar a sus células diana, las células epiteliales basales. Cuando las cápsides hacen contacto con el paransulfato de la membrana celular de estas, las proteínas L1 y L2 permiten crear una envoltura temporal ingresando el virus por endocitosis. Una vez dentro, el material genético se libera tanto de la envoltura como de la cápside, hospedándose en el núcleo en forma episomal no replicante, por lo que depende de la célula para su replicación. Los únicos genes que están activos en esta fase temprana son el E2, E5, E6 y E7. Posteriormente, y conforme la célula va madurando, se activará el gen E1, que permitirá la replicación del material genético de manera independiente,
aumentando su producción a 1000 copias dentro de la célula. Finalmente, cuando la célula termina de madurar y se transforma en una célula epitelial escamosa, se empieza la producción de L1 y L2, que permiten la fabricación de proteínas estructurales del virus formándose dentro de la célula. Al mismo tiempo, el gen E4 realiza el ensamblaje de los virus producidos para liberarlos al exterior, volviendo a realizar el ciclo infeccioso. Las células infectadas de papiloma viridae de bajo riesgo expresarán mejor los genes E1, E2 y E5, por lo que la persona infectada manifestará verrugas que son el crecimiento anormal de las células epiteliales. Por otro lado, si una persona se encuentra infectada por virus de alto riesgo, los genes E1 y E2 se inactivarán, haciendo que los genes E6 y E7 comiencen a alterar los genes reguladores de tumores. Esto se debe a que los genes E1 y E2 producen proteínas que regulan la expresión de los genes E6 y E7. Además, estos genes que producen tumores inhiben la respuesta de interferones, por lo que disminuyen los sensores de respuesta inmunitaria innata, dificultando el reconocimiento de estos virus. Prosiguiendo con la exposición, ahora les voy a mencionar acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, conocida como el VIH. Este va a ser un virión esférico rodeado por una envoltura lipídica que es procedente de la célula afectada o de algún huésped que este virus haya infectado. El modo dominante de infección va a ser por la transmisión sexual, y este va a producir directamente una destrucción progresiva y lenta de las células del sistema inmunitario, directamente a los linfocitos TCD4 y a las células dendríticas. En su estructura, como se puede observar, está compuesta por una envoltura de proteínas, de lípidos, y el genoma, el ARN del VIH, la cápside y las enzimas. Hay unas enzimas que son conocidas, que es la GP120 y la GP41, que van a ser principales, ¿no?, para mencionar acerca del ciclo vital del VIH. El virus va a hacer uso de su enzima principal, que es la transcriptasa inversa. Esto va a producir el ADN vírico a partir de su ARN. Luego de que se produzca el ADN vírico, este se va a integrar con el ADN del linfocito TCD4. Luego se va a dar la transcripción, que es del ADN vírico al ARN, y luego la traducción, que es del ARN a producirse las proteínas, las cadenas de proteínas. Luego de esta formación se va a encontrar la proteína proteasa, ¿no? Esta es una enzima que va a hacer que se corten las cadenas de las proteínas formadas a cadenas individuales, ¿no?, a proteínas individuales, los cuales van a hacer que tengan diferentes funciones, como algunas formarían parte de la enzima transcriptasa inversa y otras formarían parte del material genético.